are you the one that's gonna like moving forward? Are you the one that's gonna like? I'm gonna say good morning. Yeah. Oh man, hey, can you hear me? Yes. Man, well, good morning, guys. We're here with the STBA podcast. What's up? We got two very, 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 very special guests. So two beasts in the industry here. Mario Guerrero and Thank you. We got Thank you, Mr. guys. Luna. Thank you guys for the invite. It's a pleasure to be here. awesome. A ver qué pasa. No pasa nada. No pasa nada. Todo tranquilo. Good morning. Tú tranquilo, yo nervioso, como dicen. Yeah. Sí. Good morning, Sergio Benavides, Sersa Homes. Sergio. Cool, man. I'm happy to have you guys here. Oh yeah, Thank you. Thank you. Thank you. dude. I still remember the first time I met Mr. Luna. It was when we were doing the 7-on-7 league. Oh yeah. You remember that? Man, that was a lot of fun. It was. First day, the first time it was like next night, it was like I couldn't move. What did I do? I know, right? Let me catch everybody up to speed. So we decided that we get a bunch of builders together to play flag football. And the first day the first game, we had like 18 guys. Yes. Yes. The second game, we had me and Luna. That's right. That's the only ones that lasted. Dude. I think Efren Gomez, he broke his thumb, and I think Dan was emotionally scarred. And we had a bunch of guys come out. Actually, the second game we still had quite a few, but it did dwindle all the way down to by the end. There was just me and Luna and some other guys. Luna, you could really move, bro. Hey man, he can move, Bro. honestly. I'm trying to keep up, exercising almost every day, Wow. No, hombre, se aventó, pinche I Luna. know, dude. He was playing real aggressive, bro. I remember. Damn, that's awesome. That was my first time, playing flag football. Yeah. So I was using my hands to cover the flags and all that. Yeah, Penalties all over, Did you play sports before? Yes. What'd you play? you can tell. Soccer. You can tell. You can tell, man. Yeah, you could definitely tell you're an athlete. That was crazy, dude. I fucking tore the first game. Yeah. I pulled my hamstring, bro. Yeah, and that's because I you do. remember. That's because you do jujitsu. That was before. Oh, Yeah, that was before. No, dude, I took Eddie. you did. He ended up showing up. Eddie with domain development. So I invited one of our buddies out to jiu-jitsu, right? And I was like, hey, come on and whatever. Because I had seen him there at that gym, but he does the boxing. And he was like, hey, we should throw a round and I don't know what. And I was like, yeah, we should do a 6-minute round. And we were just joking around and whatever. And I was like, hey, man, really, you should come try out the class. Bro, he did the class just with the warm-up. Yeah. He was like, bro, I'm out of shape, bro. No. Hey, dude, we went to play basketball the other day, and Eddie came out also to play. Sorry, Eddie, we're calling you out, man. But Shout out, Eddie. Yeah, shout out to Eddie. It's free publicity. You'll be fine. We invited Eddie, and Eddie was the youngest one there, man, by like years. And he was the first one like huffing and puffing, needing a break. He was like, oh, dude, it's because So I need you to get Eddie in shape. yeah, dude. But he's like, oh, dude, it's because I smoke cigarettes. And I was like, what? Well, stop smoking cigarettes, bro. It's fucking killing you, dog. Going back to flag football though, Luna, man, you played real aggressive. That was really cool to see. And then what ended up happening, we were actually like 1-10 for the season, but everybody makes the playoffs. And so we made the playoffs, and then we win the first game. Okay. And then we won the second game. And I think it was the fourth game, right, was the championship. We ended up winning the fucking championship. STBA. Yes. Excuse my language. STBA with the team on Luna's back won the championship. And so I remember that. It was pretty good. yeah, that was a good time, man. Definitely. So I enjoyed that. What league was that? It was Talent. it was a McAllen Flag Football League. Lunchbox. Lunchbox is he's the one that runs that league, and I think it's Lunchbox Flag Football League. They're still doing it, right? Yeah. I think I saw something. Yeah, Lunchbox was actually at my house yesterday, wanting to build a house. And JJ Silva, he used to play quarterback for Mission, was our QB.
Wow. It was fun, man. We had a good time. We start this organization STBA, and we put a bunch of builders together to help each other out. And then next thing you know, we're playing flag football together and getting to know each other. And I thought that was really cool, man. Yeah, that was really cool. Never in the history of the world, right? Never. Have builders come together, and then never in the history of the world did they play flag football. And never in the history of the world did they win the championship. Yeah. So we're like breaking records here at STBA. We're a bunch of firsts for everything. So it's cool. I'm enjoying it. Man, that's crazy. We should do another basketball. Yeah, I'm down. Game. I'm down to do for it. I'll set something up. I know Shavi's got that. Oh yeah, that court, right? He's got that court at what's it called? Lake James. Lake James. Lake Gardens. Lake James. The Gardens. Lake Gardens. It's the Gardens. The Gardens. Mm-hmm. The Gardens. And they got a really nice basketball court there that they finished up. That's a nice court, bro. We played there a couple times. But yeah, we should set something up. I'll That'd be nice. Chat. That'd be nice. So, Mr. Luna, how'd you get into construction? Well, I started here back in 1986. I came from Mexico. I'm from Monterrey, Nuevo León. Shout out Monterrey. Yes. 86, bro. 86. Yeah, you've been born, no? Not yet. Not yet, right? Yeah, but I was in 86, and then I started working in the frozen vegetable business. Yeah. I started as a production employee, doing everything. And then I moved my way up to being a plant manager. And I went to California and came back and just moving back and forth. And I was always working for somebody. This is in 86 that you moved to here. Yeah, came to California. How old are you at the time? I was 22. 22? Damn. Young and in charging. Yeah. Yes. So I went to California and I stayed over there for 5 years, came back to here's the area. Okay. And then when I was a plant manager in California, they were doing a construction, building, all industrial. So I started being in charge of all the construction. So this when I started learning all this. And then I came back to the valley and worked for Wonderful Citrus here in Mission. Yeah. Okay. I was in charge in there too. Wonderful Citrus. Wonderful Citrus is a company out of California. Correct. They're the ones that do pistachios, right? Pistachios, halos, pomegranates. I work for all big them. company. I work for them. Cool. So and when I got here and I started to look in different ways and then it was an opportunity for me to go back to California. So we moved back to California and the same thing with the company. And to decide, you know what, just moving back and forth, it's not working for me. Out. So I started to look in different. So I started seeing the construction. I know a little bit of construction, industrial, so let's try that. And I started working on, I started the first house with a little bit of money, a little bit 5 credit cards, and max them all out. Max everything. And thank God it went well. I sold the first house. This was what year? When is this? It's not too long ago. It's 5 years ago. 5 years, okay. Yes. And before the house, the market went crazy, high and all that. But I want to know, how much did you start with? That you could be like, man, I fucking started with this much. Well, we started. It was my brother-in-law and myself, and we started with $60,000, 30 and 30, and the rest it was credit cards. Yeah. Yes. But you were taking a gamble. Yeah, we're taking a gamble, and went well. We sold the first house, and it was crazy because, believe it or not, in California, the Spanish is a little different than here in the valley. Right. People, it's hard. There's so many people talking Spanish and all that. In California. Yeah. And the area. Well, and the fields, yes, it's everything is Spanish. But even if the Spanish, because the people is from central Mexico, Michoacan, and all. Nice, beautiful, great people. But we're here from the north, Monterrey and all that. So it was different. But and then la terminología que dicen de el volado and all this and all that, it was something new for me. Yeah. And for my brother-in-law too. So it was challenging, but
we made it through, and then we started with the first house and the second, and that was we're doing good. I mean, how many houses have you built so far? Can I ask that? Let's count. You lost count. That's awesome. Yeah, but I mean, it's good. I mean, we don't build 50, 20 houses a year. We less than that, but Yeah. I'm gonna stay alive. Yeah. No. Yes. It can get a little stressful Yes. the more projects you take on. Exactly. Yeah. You know, I don't have. We don't have project managers. We don't have people working for us, and we do everything. Mm-hmm. So we're trying to stay small. Yeah. Because we want to make sure we control everything. Less volume, good, better quality. Exactly. Yeah. What's the average square foot that you're building? Well, it depends. I mean, we started with spec homes, 2,500 square feet. We do some customs. Custom is about 5,000. Nice. Yeah. Cool. Big houses. Yeah. That's awesome. We barely in the four house, right, Sergio? On Right there, subdivision. and Valley Ranch subdivision. We have 4 houses there, but pretty good size, different styles, Yeah. Did you when you were younger? Is building something that you wanted to do, or is it just something that you just happened to, as life happened, you just got into it? Pienso yo que ya con Y en español está bien también. Sí, no pasa nada. Estamos en el valle. corrimos de un lado para otro, ¿verdad? Pero Sí. that's the way it works for him. Pero yo pienso que cuando estaba en younger years nunca pensé que iba a tener mi propio negocio to Yeah. begin with. Y menos en la construcción. Yeah. Mi idea cuando empecé a trabajar en el negocio el vegetables, my goal was to own a ranch with citrus trees, stuff like that, because I knew the business. Yeah, that's how you. That's where you started. I started on that, Yeah. so that was my goal. A los 22 decides me voy para los Estados Unidos. ¿Por qué? Es buena. A ver. Ahora Okay, sí, ya vas a- salga la sopa. Son los secretos ahí. Don't walk out. No voy. Huh? Can we get a coffee? Coffee. Open the door. Can you open the door? You can open it. We have a secretary. Remember we said last week? No, I'm kidding. So, Don't give me bad. Are you making me get you coffee? Anyway. la vida- okay, bueno, back to the juicy stuff. So, a los 22 años dice Luna, ya Monterrey para mí ya no. What happened? Wow. How'd you get over here? okay, this is what happened. A los 20, conocí a mi esposa. Sí, es de aquí de California, pero sus padres se la llevaron para allá como es normal. Era normal anteriormente todo eso que hacían. Padres, ¿Ella era de Monterrey también? ¿Tu sus novia? padres, sus padres. Ella es de California. Ella es de California. Sí. O ella nació en California. Ella nació en Tulare, California. Okay. And you met her there in California? Or No, I met her en Monterrey cuando sus padres se la llevaron a los 18 años. Oh, that she went back. She went to Monterrey, and then she started to work in the airport Okay. en Monterrey. Y yo ahí trabajaba. Yo fui a la escuela en Monterrey, estudié para contador público, CPA. Nice. So I was the accounting and the restaurant right there in the airport. So lo que hacía, entonces ahí la conocí. Ella iba a comer al restaurante y pues, yo comía ahí. Pues. Y ella comía ahí. Y ella comía ahí, yo comía ahí. Platicábamos. It was weird porque Hey, ¿qué está at the haciendo? end, my wife, Yeah. hablando de, don't start talking about me. No, just kidding. It's not. So So you guys are still together. You said your wife. yeah, That's pero cool. weird thing she was living like 3 blocks away from my house, and I didn't know. When you didn't know that? No, we didn't know. Hasta que nos conocimos en el aeropuerto y le dije, where you live, and all that. Y salió la coincidencia que estábamos 3 blocks away. And then we moved in together. And then when we got married, pues, she was, you say, Ahí va Luna. Vecina. no,
Pero dijo, no sabes qué, no quiero estar aquí en Monterrey. I want to go back to California. So, vamos. Bueno, pero estaban juntos ¿cuánto tiempo antes de que decidiste, vamos para... Nos casamos y nos fuimos. Se casaron. ¿Después de cuántos? Año y 9 meses. Okay. Sí, conocernos. ¿Sabías desde el principio? No. Que la conociste es que iba a ser la esposa. Oh, ya. Ya. Nos conocimos y todo y dije, this is the one that I want to be with. Yeah. Y sí, pero yo pensé que nos íbamos a quedar en Monterrey porque pues, I was always working the office con traje y toda la cosa como se acostumbra allá, ¿verdad? 8 to 5, Monday to Friday and stuff like that. And came to California and started working on a packing house, doing all type of different job. No suit? No suit, no nothing. I was sweating my... Yeah, but, I get it. Wow. I mean, todo lo que mueve Yeah. la wife, ¿verdad? How did you end up getting that job there? It was a friend of my wife, on the family. He used to work on the unemployment office. Okay. And then this plant needed production workers. So they went to the unemployment office. And then this guy told me, hey, it's your time. Go. And we started in 87. It was $4.75 an hour. Jeez. Yeah. It was like Minimum wage. Minimum wage. Then 2 weeks, I was working 2 weeks on the production line. And then I started to drive a forklift. Mm-hmm. Never in my life knew how to drive a forklift. No sabía ni qué era un forklift. Porque I was in different work. Completely different field. Total different. From a suit, from right? a suit to a forklift. To a forklift. And then... how much were you making in Mexico compared to what you were making at the plant? Was it about the same? It was a little more because I was in the office. But my wife didn't want to stay there, so... Vámonos. Y nos fuimos y in a year and a half, I was already production supervisor. Mm-hmm. Worked 5 years over there and came back to the Valley and I started working as a production manager. Had you been in the Valley prior to that? No. So that was the first time. How did Monterrey a California, luego de California? Al Valle. How'd you end up coming? What was it? Because the familias de Monterrey, they work in California and they stay in the Valley and they move back and forth. There's the inmigrante, la vida del inmigrante que hacían antes y es lo que hacían sus padres. Okay. Y por eso estábamos haciendo lo mismo. Mm-hmm. It was something that people had to do. Yeah. Y pues aquí andamos. Immigrant farm workers in the Valley is a big thing. It was a big deal. Yeah, it's still there, but a lot of people go up north to Minnesota and all those. Yeah. For opportunity. Was her family migrants? Were they migrants? They started as a migrant, but they ended up staying in California for so many years. And then when they decided to retire, they came to the Valley. But el papá quería quedarse en Monterrey. And well, no en Monterrey, en Dr. González, ahí tenía su ranchito. Wow. Yeah, wow. So how many years you been married now? So what year is that when you moved to the Valley? That was in 92. 92. That's the year I was born, Luna? You see? Damn it. Vine por eso. Me vine de acá. Te viene a ver. Dije, oye, Mario ya nació. Dale para allá. Grandpa, güey. El padrino. I thought I was never going to see my grandpa, bro. No sé, man. So, we got some coffee. Man, it's crazy. So just what Sergio ordered. Yeah. Coffee. Thank you. We appreciate it. Thank you. Yeah, thank you. Let me get the coffee. Yeah. So, y pues trabajando aquí en el negocio pues he tenido oportunidad de conocer mucha gente que aprecio bastante, que trabajamos juntos y uno de ellos aquí está enfrente de mí. Sí, Sergio. Sergio, ¿verdad? Fue el primero que lo conocí en un mixer.
Yo, shout out to Mats for the cups. Bueno, sí, se conocieron. Okay. Catch everybody up. Luna and Sergio are good friends, right? Yes. And you guys have been friends for how long? 2 years. 2 years now. How did you guys meet? We have the same plumber. That was a problem. And this plumber is good or this plumber is no good? Oh, he's good. He's good. Okay, good. And he was always talking about Luna and another builders, you know. And then one day we went to the mixer and I saw him. That's Luna. Yeah, Pues déjame conocerlo, a ver qué onda, a ver qué dice. that's cool. Dije, tú eres Luna, va, ya. Sí, ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Tú eres Luna. Depende para qué. Me dijo el plomero que es tu plomero. Y, Sí. y así lo conocí. Ya. Así lo conocí. Entonces era un mixer de STBA. Sí, fue un mixer STBA. Y luego De los primeros estábamos de en STBA. la misma subdivisión haciendo, pero él estaba más atrás. Yeah. Y yo estaba acá enfrente. ¿Ya habías visto las casas de él? No lo conocía, no sabía. Para nada. Yeah. Cool. Y luego comenzaron las pachangas. Ching. No, y luego ya, pues cada viernes se Pues están hubo- poniendo fotos ahí en el chat de la vironga y el bote. La vironga y el bote. Hubo un especial, ¿no? ¿Te acuerdas? La primera ahí en la subdivisión San Juan. Oh, sí, ¿verdad? Que se cayó el car seat y la dejé ahí, el car seat y todo. La trailer se manejaba sola. La trailer te iba rebasando la trailer. Sí, ya fue cuando me ¿Qué fui a era la una casa. fiesta o qué? Fue un ¿Una Friday. pachanguita? GPI. GPI. Sí lo That's messed up, puse. Luna. ¿Sí lo That's pusiste? messed up. Thanks for the invite, Sí, guys. No, sí lo puse en el Yeah, chat. sí, you probably did. You Porque guys always do. empezamos para hacerle la carne a los trabajadores, you know, lunchtime, para hacerles barbecue, como siempre. Hace poquito le hicimos otro a Yeah. los trabajadores. Y pues a las 8:30 de la noche todavía estamos tratando de Sí. resolver el mundo. Dijo hace poquito, a mí no me invitó. Pues, last Friday. Hice una con Esa sí, Thanks for the esa sí invite, yo bro. no la vi en el No, chat. sí la pusimos. I don't know. No, hay que ir a una. Entonces, esa se puso buena. Sí, porque A ver. eran las... I heard there was car seats involved. Llegó Roel Barrett. Oh, ya, también. Shout out Pues, to Barrett Homes. Sí, porque mi troca ya no quiere jalar. Dije. ¿La música o qué? Algo así. ¿Qué quieres ahí? ¿Verdad? We'll leave it there. Yeah, leave it there. So you guys start. You start this little pachanguita on Friday for the guys. It starts at what time normally? 10:30 empezamos a ¿En la mañana? En la mañana. Esta última que hice a las 10:30 prender el bote a a las hot day, man. 11:30. Yeah. Bueno, la parrilla, no crean que el bote otro. Yeah. A la parrilla y a las 11:30 llegó uno de mis clientes que le hice una casa Okay. que vi también en esa subdivisión, pero Lely, muy buena persona, Yeah. lo estimo bastante. Me sigue mucho. Yeah. Y llegó a las 11:30 con el bote en la mano. Le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Ni son las 12. Pues es Está que bien, son las 12, pero pues ya huele a humo ya en la casa. Sí. Por eso me vine. Ya huele a carne. Luna was like, give me one of them. Ok, well, está bien. It's like back in the days when smoke signals were a thing. Yeah. Literally smoke signals. Era So your customer shows up with a bottle or a beer. a beer. And then, Y ahí ya de ahí. valió. valió. And it was that A was las 11:30. a customer that you built a custom home for? Yes. Yeah, custom home. Mhm. He lives in the same subdivision that And- I'm building. And you all ended the relationship with that customer was good. No, it's great. The family, get that's together. And we're supposed to get together this Saturday para el fight. Y nos invitó a su casa y todo. Oh yeah, there's a fight this There's a Saturday. fight. Saturday. Deontay Davis Garcia. versus Garcia. Yeah. Who's gonna win? Pues everybody goes for Garcia, I guess. Garcia, Yeah, tiene I- que. I really- Boxing or Yeah, it's MMA? boxing. Hey, but it's a big one. It's a Yeah, big one. it's a big one. This Saturday? Yeah. Yeah, Saturday. It's a big one because they got a lot of the Deontay Davis, or however you pronounce his name. He's a Floyd Mayweather guy, Oh, okay. and then Ryan Garcia is a Oscar De La Hoya guy. Órale. So Oscar De La Hoya Oh, and Floyd are they're The rivalry. Like, Yeah, the yeah, and they're talking about a smack to each other, bro. Yeah. But they I mean Deontay's a bad motherfucker, bro. Like Yeah. that guy he's got some power in his hands, bro. Yeah. But I mean Ryan does too.
And Ryan is super fast, bro. Where are they fighting? Vegas? I don't know. I don't know. I thought it was Miami, but I'm not sure. I'm not sure. No, but No sé. I was Can somebody pass me the creamer? Yeah. Luna's got you. Coffee mate. it's not a spoon. We're looking for sponsors, by the way. Splenda, if you see this. Yeah. Yeah, right. So shout out to Splenda and we get a spoon. So I'm pretty interested Don't mind in that being so you ended up having a good relationship with the client. Yes. That's awesome. Is that the first time that happens, or you've had multiple clients where you? I have a few clients that they're always trying to invite me for their get-togethers. Right. Yes. I That's have a few. awesome. That's awesome. You know, there's a lot of builders that shy away from custom building. You know, there's also builders that invite it, like Bale. Bale loves it. Man, Bale's like, I yo, don't know how he's doing. I'm a custom builder all day. Yeah. It's pros and cons on that. I mean, so far it's been great for me. I mean, my customers have been happy with the results. That's good. I mean, I have more problems with the spec home people than Really? Yes. Why? Interesting. Why is that? I don't know. There's things. I mean, they call me for little things that they do or they messed up or there's war interior, and they call me and they call me and they call me and then my customers, no problems. You think that has to do with the relationship that you build? Can be, yeah, because I mean, since day Just one, amigos? since day one, when it's total every day. You know, I don't know. So far, it's been great. I mean, the first customer I had in custom, it's been almost 2 years, and I still have my sign in the house. That's awesome. Yeah, because they wanted for me. That's awesome, man. They offered that. That happens, right? As builders, it's a very intimate process, right? When you're building a house for somebody, you're marrying them for 6 months. Couple months. Lately, it's been 9-12 months. Yes. You know, and so you really get to know each other. Exactly. Yeah, and things can go well, and things can go not so well. I know. Right? Because trying to mix it's just like marriages, right? Even marriage, that's got a 50% success rate, right? And and there's love there, and so when you're building a house for somebody, I mean, you're literally tied at the hip for a few months, and different personalities work, and some personalities don't work. That's correct. And so to keep those relationships with your clients, man, that kudos to you. That says a lot about what you do and your company and the product that you're putting out, right? Because if they weren't happy with you, there's a reason. Exactly. Yeah, there's a reason. How do you try to approach that? How do you approach a new client coming in and making them feel, I guess you could say, some sort of comfortable with you as a builder and being able to build that relationship? Just tell them it's true. I mean, more than anything, I don't want to pressure them. Presionarlos, hey, here's the contract, sign it. Yeah. And wait, and what do you want? I work with them on the floor plan to start without having even signed a contract, stuff like that. And I give them the opportunity to, hey, do you want to go elsewhere? No problem. I mean, I don't have problems with that. I don't have an office. I don't have people working for me. I do everything myself. Yeah. Where do you office out of your house? Yes. Your house? My wife's helping a lot in the office, the paperwork, stuff like that. But with the clients, I do in house, like where they go to your house and no. Everything is Starbucks, stuff like that. They don't go to my house. Wow. Yeah. So it's been working. But it works. It works. I mean, I don't do any advertisement. No TV, radio, nothing like that. No. What about social media? Are you heavy on social media? I have social media, Facebook, TikTok, but I started somebody else doing it for me, and then I decided to do it myself. And I'm not very good on that, but I managed to, stay. And but the main thing is the signs and on the last day on the houses that I built. That's how you're getting your calls. That's what I'm getting my calls. That's awesome. You said your wife helps you? Yes. Your wife's involved in the business? Yes. How's that?
Well, I mean, she's home and she wanted to learn. She wanted to know people. She's very good. She makes the taxes for us. So I mean, she's very strict on getting all the W-9 stuff like that. She's checking the money. She's checking the money. So I mean, she's counting the beans. And that's good. That is really good. He goes once in a while to the side job and see the mistakes. Nomás que no venga el viernes. Nomás el viernes no, porque no, pero ya, me va a veces que me pone unas regañadas. But, I'm just barbecuing. No, regañadas and porque gastaron tanto y something that she doesn't like. I don't like the way this. And I'm not. Does she help you with the building yet? Does she help Not you? yet. No, hopefully next year. Nice. But keeping track of the money is a big thing. Yes, it is. And that's a lot of help. She's pretty good on that. That way you just focus on building relationships with clients and building the house. Yeah. Mm-hmm. That's good. You got any kiddos? I got two. One and my boy, he's in Dallas. Okay. He's working for the Garland district. Okay. I don't know. I forgot lo que hace. And my daughter, she's here in the valley. She's a nurse. Okay. So ya están graduados. Ya está graduada. Tengo un nieto. Your grandpa. Besides. Yeah. It's because he saw me run and he was like, I like this kid. Yeah, no, Pulled my hamstring. You give me a whole wave. Yeah, no, I have one granddad. Congrats, man. That's cool. Yeah. So, what was that feeling like? Pretty good, man. Excited. And it was the best feeling I had. Yeah. Because, all right. So going back to fatherhood, piggybacking off the conversation we had, with Jeremy and Isaac, being a father, I mean, it's a big thing, right? Especially here in the Valley for some reason. I mean, it's a big thing. It's not just a Valley. It's a beautiful thing, man, being a dad. But so I'm going through this right now. My kids are a little older, 17 and 14, and it's been, years, 10, 12 years since I've held, a baby in your hands. Mm-hmm. And, you miss it, right? Especially you see your kids growing up and you go through the pictures in the past and, they were all over you, right? When they were little. And now it's like, they got their own things going on. And so that doesn't happen anymore. But you look forward to being a grandpa, mm-hmm. And holding one of your own again. You're looking forward to being a grandpa? You can't like it's something that you're like, man. I am, yeah. I would love to have my kids in my arms. I mean, don't make me cry. You know what I mean? Somebody cutting onions up in here. I know. Tell me what that was like. It was a great feeling. Your daughter or your son? My daughter's. Your daughter. Yeah. So, boy or girl? She had a boy. She had a boy. He's already 8. He 8 plays years a lot old? of sport. Yeah. He's Team Mary a gabacho. Pa' que ni un bolillo. Pero he's a great guy. He works for Lucky Martin. So yeah, cool. So my grandson he likes to play sports a lot. So he's Le sacó el vuelo. Le sacó el vuelo. Le sacó el vuelo. So ahí anda jugando baseball. Did he get to see you play flag football? No. But he played football and soccer and baseball. And I was when he started playing soccer. No, it was football, flag football. Mm-hmm. I was helping. I was coach. Helping the coach. Yeah, helping the coach, and it was pretty good. Yeah, that's fun. Yeah, that is cool. It was very very fun. He was right there, listening to my instructions. Yeah, but that was cool. Very cool. What's his name? Mason Alexander. Mason Alexander. Shout out to Mason. Your grandpa's up here playing flag football also. Sergio. What's up, bro? ¿Qué tal? Go on this. Bien. Yeah. You have any kids? I have 3. You have 3 kids? Sergio's on the board, by the way. Oh, yeah. If everybody doesn't know. Sergio recently came on board as a board member in January, right? Yes.
January. Been a big asset to the board. His advice and his demeanor is very calming and well. And for everybody that doesn't know, the board within itself, they're in charge of making the decisions, coming together and making decisions together in the best interest of STBA. Yes. Whether it be spending any sorts of allocations for any type of event, anything that has to do with meetings, who we're bringing down, anything like that. It has to. We try to keep the board as involved as possible. Mm-hmm. You know. One thing that, as you all can see, Sergio brought to the board was that seriousness that he has, but he's a good guy. He's the biggest teddy bear that I know. Like it's like a serious levity. Yeah. Which I would describe Sergio as. Only Monday to Thursday. Yeah. On Fridays, agárrate. And there better not be soccer on because you're not going to find him. Yeah. Hey, you actually went to go see a game, right? Yes. Out in playing? He played. Oh, what game? I thought you went across seas. Oh, yeah. I thought you were talking about. I'm still on flag Madrid. football, bro. Yeah, we're still on. We're still local. I'm thinking Europe. I know he's It's because overseas. you don't understand. Luna was really good, bro. I saw him. I was like, and now that I know that he's a grandfather, that freaks me out even more. And now that I know that he's a little older than me, even more so, man. You were really good. Thank you. Good. Wait, how old are you, We need to Luna? do it again. I'm gonna be 60. You're gonna be November. 60. He's fucking running, Wow, bro. You're moving. Cheers to that. Thank you. Cheers to that, man. It's just a state of mind, right? It's just a state of mind. Look, it's coffee. It's not tequila. ¿Cuándo, Luna? ¿Cuándo cumples años? Noviembre 10. Scorpio. Wow. We do astrology here too. Hey, my mom's the 15th, bro. You're a strong person, bro. Thank you. That's cool. Yeah. Wow. So we're talking about Sergio being on the board. No, but wait. He went to a game in Europe, in Madrid. Who'd you go see? Real Madrid. How was that? Madrid. You guys mind if I answer this real quick? It's my dad. Go ahead. Yeah. Sorry, guys. Sorry. No problem. I love you. I was gonna keep calling. Aquí estoy en la oficina, papá. Bueno, okay, bye. That's my dad. My dad moved over here in 1977 as a framer. Carpintero. Where was he framing? Was he where does he move from? We moved from Mier, Tamaulipas. Yeah. Bueno, pero él era de China, Nuevo León. Ya, y pues era carpintero. Y nos venimos para acá en 77. Y ahí viene para acá. Mi papá tiene 87 años. Wow. Yeah. That's pretty Y good. todavía está jugando flag football. He's running with Luna. Estoy jugando. Yeah, he's running next week. Damn, 60. We'll meet him here in a bit. That'll be cool. Yeah, sure, definitely. So how was your trip to Europe? How was that? No, pues, muy bien. Estamos muy contentos. Es la primera vez que íbamos para Overseas. ver a Real Madrid. Qué padre. Oh, estuvo toda. I saw the pictures on Facebook. Mis hijos. Era algo totalmente pues espectacular para nosotros, para mis hijos y para mí. Era uno de mis sueños ir a conocer el estadio, conocer el fútbol. Wow. ¿Y España? España. Conocí Londres también y me enamoré más de Londres. ¿Sí? Oh, yeah. Yo no he ido a Londres. He ido a Madrid. Pues tú Barcelona también. Yo no he Francia. Sí. Entonces. ¿De dónde volaron? ¿De aquí? ¿De Estados Unidos? ¿De McAllen? Sí, McAllen. Cool. From here, where'd you go? ¿De aquí para dónde fueron? No, de aquí fuimos para Dallas, New York, y luego de New York Sales. para Madrid, sí. ¿Qué tan lejos está el vuelo de Nueva York a...? Como... ¿Cuántas horas? 8 horas. Ok. 8 horas. ¿Y luego? Y luego pues llegamos... ¿Cómo aguanta uno? No, pues... Dormir en el avión. El camino de Nueva York para allá pues era de noche aquí. Y llegamos allá a las 10 de la mañana. Okay. Sí. Llegamos a tiempo el partido. Oh, perfect. That's cool. Nomás aventamos las maletas y nos fuimos para el estadio. Qué padre, man. That's really cool. What an experience for your kids. Sí, sí, pues los dos juegan fútbol. Yeah. Sí. Los dos. Muy bueno. ¿Ganaron o no? Sí. Sí, ganaron. Nice. How old are your kids? 15 and 11. Oh, so ya están grandes. They're already older, so ya no andas batallando. Like, No, tengo una de 2 años.
Oh, Valeria. Oops, okay. ¿O lo planearon? ¿El Ups? No, lo planeamos. Oh, ¿sí? ¿Sí? ¿No fue Ups? Valeria, no. Yo quería tener una niña. Yeah. También. Ya, ya, no. Dije, pues si sale niño, pues ya. O sea, ¿te quitaste las botas? No entendí tu comentario. Güey. Después te lo platico. Wow. That's for a different show. Yeah. So you have a little girl, Yes. 2 years old. Yeah. 2 years old. How's that? No, pues cuando nació Sergio, pues fue algo pues que cambia mi vida, ¿verdad? Nace Sebastián, pues ya estaba un poquito más maduro en eso, ¿verdad? De la paternidad. Y ya pues nace Valeria, pues es totalmente diferente. ¿Verdad? Es volver a empezar, cambiar pañales Yeah. y pues cuidarla en las noches y And it's a girl. Do you feel like there's a different love towards your girl? sí. Yeah. Sí, pues las vacaciones con ellos pues es diferente porque pues no son vacaciones, pues vas a cuidar a una niña. Yeah. Tengo que y luego le gusta estar siempre conmigo. She's a daddy's girl. Yeah. How does that make you feel? No, pues yo por mí estoy bien. Yo llego a la casa y ya es mía, nomás, mi esposa, pues tú, cuida a la niña. Pues, la cuidamos. ¿Verdad? Pero llega mi papá, el abuelo, y ya no me quiere. Yeah. Oh. Sí. Entonces, pues ahí, pues está, ni modo. ¿Qué le hacemos? Y ya no invitamos al abuelo. No, pues mi papá trabaja conmigo. Somos dos en el negocio. Okay. Okay. Awesome. En Sersa Homes. En Sersa, sí. Ok. Nomás que él es... A él no le gusta esto. No. Okay. Él es más serio. ¿verdad? That's okay. Well, you're pretty serious yourself. Yes. Yeah. No, pues... Él es más serio. Él nomás le gusta estar en la construction, trabajando. Sí, pues Haciendo- uno lo conoce, yo mi lo conozco. papá. Awesome. A él le gusta... A los dos nos gusta. A mí me encanta. Awesome. Durante los años, pues... Vamos aprendiendo. Mi papá toda la vida construyó. Fue contratista en Reynosa. Somos de Reynosa nosotros. Okay. Awesome. Nos vinimos para acá, nos fuimos, vinimos y aquí estamos. How long have you been building here? Bueno, with Sersa started in 2013. Nice. Okay. Ya 10 años. 10 years? Yeah, 10 años. Hay que celebrar. Yo quería hacer Este viernes. mi casa. Okay. Okay. Cuando empecé yo quería hacer mi casa. Estuve tocando varias puertas. Antes no había una organización. Había una, no sabía que existía. Entonces, pues estuve investigando, estuve pues, tocando puertas en muchas partes y hasta que pude con alguien, ¿verdad? Que me ayudó. Who helped you? Gabriel Mortgage. Okay. Esta Patty y Karina. Okay. Shout out to them. Sí. Join Saludos. STBA. Yeah. No, yeah. They're not with us, right? No, sir. No. Entonces, Que se vengan. pues hay que hablar con Patty. Yo le hablo. Entonces. Ahorita le hablo. Gotta give him a call. Ya, pues. Ahorita le vamos a... We'll call her live. Put her on the spot. Join us or no? Put in spot. Sí, pues yo no tenía mucha relación con lenders y con bancos. Yo era solo. Tenías que aprender todo desde el... O sea, Sí. sin ayuda. Sin ayuda, sí. En ese aspecto, pues yo tuve que aprender. Mi papá, pues no le gustaba eso. Yeah. Okay. Sus clientes eran diferentes. Sus clientes eran otro tipo de clientes de México, de aquí. Entonces, pues para sacar un préstamo, pues no. Sobre todo conmigo, que no tenía historial, el crédito. Sí, pues viniendo de Reynosa no Right. tienes... No, tienes pues esto. vivíamos aquí, fui a la universidad, fui a la escuela aquí y todo. Okay. You went to Y school here? Sí. UTRGV? Edinburgh High School fui. Oh, nice. You were what? okay. A Bobcat? Yes. Nice. So you graduated from school. You went to, did you go to college here? Yes. What'd you study? Fui a mechanical engineer. Nice. Did you finish? Yes. Yeah. UTRGV? And UTRGV? En UTRGV. Oh, okay, cool. También Mechanical. fui a South Texas College. También. Nice. With Jaguar? Yes. STC, we got a relationship with Yes. STC. Yeah. Yeah, Es which lo is que really... estaba viendo y es bien importante porque te digo, hay muchas cosas que pueden aprender ahí, digo, algo bueno, diferente para el valle. Es muy importante, sobre todo para tipo de escuelas. Yep. Definitely. Y ya, pues hasta que fui, me orientaron para dónde ir a aplicar para un préstamo. Llegué a un banco chico en aquellos años. Ahorita ya no, ya es un banco más grande. ¿Cuál era? What bank was that? South Texas Bank. South Texas Bank. South Texas Bank.
Is that Bank of South Texas? Bank of South Texas. Ah, sí. okay. Shout out Margaret. Era, I think they're part of the Yes, organization. sir. They're part of the Yeah. organization. Cool. Yeah. Yes, they are. ya, digo, ahí aprendí. Local bank gives you the opportunity. That's very important. Yeah, Yes. that's really cool. It's very important. My dad tells me that all the time. You Bank got to is a- bank locally. There's a big bank like a Wells Fargo or Sí, they're- pues, they're not gonna- existía Chase, Wells Fargo, digo, Bank of America, pero pues no tenía no sabía cómo hacerle, ¿verdad? Right. Y ya hasta que di con ellos y hice mi casa. So you went Bank of South Texas, and then from there you just got the process starting, and then after that you start construction in your personal home, and then from your personal home, how did that throw you in the direction of building for? No, yo estaba trabajando en la industria petrolera Okay. y me estaba yendo bien, estaba a gusto, no necesitaba hacer casas. Pero donde vivíamos teníamos 2 terrenos y el otro terreno pues siempre lo tenía lleno de carros. Okay. Y dije, no, pues cortando zacate en mi día de descanso. Entonces, le dije a mi papá el proyecto, pues ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos otra casa para vender? Hacemos una casa para vender. Y así le hicimos. Este es 2013. 2013, sí. 2013. Esa casa la hicimos en el 2014, 2015 Yeah, casi. gotcha. Okay. Y entonces, pues You ya, remember that house? sí, paso por ahí seguido. Well, it's the Okay, square pero- footage on that house. 2154. 2154 You still Total. remember exactly. total. Sí. How was it? Pues mi papá y yo hacíamos muchas cosas, ¿verdad? Nosotros pintábamos, pues todavía instalamos gabinetes y las puertas. So you do the cabinetry Yes. for your Pero houses? Antes de 2012, ¿habías tú construido algo? Sí, toda la vida con mi No. papá. Ah, pues sí. Toda la vida. contratista, yeah. Entonces, en el 2008 comienzo a hacer casas aquí para sus clientes y pues yo le ayudaba, ¿verdad? Yo me encargaba de muchas cosas. Entonces, pero ya yo me fui a trabajar, él siguió trabajando con su negocio. Y pues ya, te digo, así empecé y yo tenía el negocio todavía corriendo. Siempre lo tuve activo, nunca lo di de baja ni nada. Entonces, pues ya de repente, pues dije, no, pues vamos a seguirle dando. Y yo pues me tuve que salir de la industria petrolera, ya no podía trabajar ahí. Decidiste, ahora sí, es lo que voy a hacer, construir casas. Pues yo me salí, no sabía qué hacer. Ya. Oh, yeah? No tenías plan todavía. No tenía plan. Pero ya no quería estar ahí. No, ya no podía estar ahí. Ya. ¿Y por qué te saliste? What was the reason? No, ya, digo, yo pensé que ya no podía dar más. Me gustaba mi trabajo, pero ya mi cuerpo ya decía que no, ¿sabes qué? Pues no lo haces ya. Y seguí salirme, me salí y dije yo, no, pues este es un buen país. Vamos a ver qué, hay que prepararnos a ver qué sigue. Y pues gracias a Dios, aquí estamos todavía. Okay, but you fast forwarded a lot. How did you decide? Okay, like you leave this industry. What were you doing in the oil business? Pues ahí empecé desde abajo, desde floorhand hasta driller. Gotcha. So it was taxing on you physically. Más o menos. Algo. Era ¿Cuántos años trabajaste? 8. 8 years. Pero yo trabajé más de driller. Pero realmente lo que me afectaba a mí era pues ya el estrés. Okay. Porque las cosas eran siempre más rápido. Entonces pues dije, no, pues ya. Y luego gente nueva me afectaba, pues no. Yeah. No puede depender siempre de estar enseñando porque era un trabajo de mucha responsabilidad, ¿ves? Right. Y la gente va y viene, right? Yeah. New people come in, old people go out. Sí, digo, y ya me salí, ya. Nunca se me va a olvidar el día que llegué a mi casa. My dad. Mis hijos no me esperaban. Ellos pensaban que, pues no, pues me faltaba todavía una semana para terminar. Y llegué a la casa. Y dije, no, pues ya no, y aquí me quedo. You said, I'm not going in. No, ya no, y aquí me quedé y sí me daba era mucha la incertidumbre que íbamos a hacer, que iba a hacer yo. Pero pues gracias a Dios seguí y empecé a construir una casa para un amigo y se la hicimos en Hidalgo
Y entonces después, pues, mi tía Irma quería unos apartamentos, se los hicimos. Y pues, te digo, ya tenía poca experiencia para hacer, pero para hacer custom no. Porque era diferente, te digo. Right. Ya tú un spec, pues sabes que pues, tú conoces tu presupuesto para todo. Pero un custom no. Entonces, y ya me fue llegando clientes, fui dándole, y ya hasta que me comencé a relacionar, ¿verdad? Con un poquito más, un poco de compañero de esta industria sobre todo. Wow. Y estuve en otra organización, conocí unos pocos del mortgage, de compañías de títulos, realtors también. Y luego, pero yo siento que pues desde que entré a esta organización de este proyecto de STBA, pues fue cuando conocí más el conocimiento de muchas cosas, no nomás de hacer casas, te digo, hay muchas cosas también. Right. ¿Entiendes? There's 9,000 parts that go into building a house, and then you still got to tack on lending, title, real estate agents, salespeople, customers. Y So it's a lot, yeah. platicar con compañeros, ¿sabes qué? Pues cosas que tratamos de evitar, ¿verdad? Problemas que han pasado ellos, yeah. So you come home a week before you're supposed to leave your job, Yes. and you're home, and you don't know if you're gonna build, you don't know what direction you're gonna go, right? What made you decide? You know what? I'm gonna build this house. Or how did that happen? Was it because you had already done it with your dad, Yes. that you were like, you know what, pues déjame, let me try this? Pues sí, eso es lo que dije. Pues vamos a seguirle, te digo. Vamos a seguirle, voy a seguir con esto. A mí me gusta y lo disfruto. Es lo importante, que a mí me gusta hacer esto, me gusta aprender. Mi papá y yo, te digo, los dos mi papá me ayuda mucho en la obra, con los subcontratistas y todo eso. Pero así decidí, dije, no, pues vamos a ver qué pasa. Porque pues, tenía un banco también que me dio un préstamo para una casa. Okay. Y así fue cuando fui conociendo un poquito de gente. No conocía a muchos. Y y ya hasta que... ¿Cuánto crees que te ha ayudado el STBA bastante? No, pues, realmente... ¿Qué pasó, tal? papá? What's going on? Hold on, give me a second, guys. I gotta sign something. Mucho gusto. ¿Qué pasó, papá? Este también era petrolero. ¿Qué tal, señor? ¿Dónde era? ¿En México con Pemex o con quién, Pemex. papá? 15 años con Pemex. Ya. Todavía la pagaron, nomás que pues, me gustó Estados Unidos, luego me arrepiento. Yo para allá, pero ya no quiero porque no hay seguridad. A ver cuándo lo entrevisto, papá. Para hacer una entrevista con usted. Pero déjeme firmárselo. No. Antes de que A ver. tengo Cuidado con la silla. nomás. Vas a poner el signature, el date y el teléfono tuyo. Ok. Y aquí que te pones aquí, autoriza individual check for credit card, pero aquí le pones iniciales. Ok. Bueno. No precisamente, pero aquí pones todo. Y el date que te voy, Ok, sí, está bien. Y aquí te dice que pagues el ticket que debes. Sí. We don't say that on- Si no vienen por ti. Estamos hoy el 18. No, sir, the 19th. 19. 19, 23, 5, 3, 3, 5, 7. And sometimes I don't even know what day it is, man. I know. It's like, what's Ahí going está. on? Ahí, chéquele. That's awesome. Yeah. Y es 2013, no es 2004. ¿El carro? No puede ser. Bueno, está bien, ¿no? Si quiere, ya se puede quedar. Estamos haciendo una entrevista. ¿Ya? Tengo 24 horas para hacerlo. Ya me voy. No. A las 9 de la tarde. Sí, no, son bien estrictos. Sí. Y que vengas otro día, tengo que darte tu papel. Ya. Mira, tengo que entregarle las placas. Tengo que entregarle ahora. Es que porque soy yo. Tú eres diferente. Ya. Tengo que entregarle todo eso. Ya.
Sí, pues sí, me imagino. No hay problema. Pues la organización de STBA, tenemos entrevistas cada miércoles a las 10 de la mañana y entrevistamos a un contratista nuevo o por ejemplo, la semana pasada tuvimos a Matt's Cash and Carry y platicamos de pues cuando éramos niños y que íbamos con ustedes los sábados y nos sentábamos ahí en la madera porque la quería comprar porque tenían especiales en los sábados en la mañana. De hecho, todavía tienen. Todavía los Y tienen. los sábados, ellos empezaron, yo empecé aquí también hace mismo año, como quien dice, 50 años, más de 50 años. Y había que ir ponerse en la mañanita a las 5 o 6 de la mañana para agarrarte un palo que estaba allí, porque el sábado ya tenías tus bultos que tú querías de madera, el bulto número tanto, el bulto número tanto, y nomás por persona, nomás un bulto. Pero yo me llevaba a la familia, esposos, los niños, y cada quien tenía derecho a un bulto. Entonces, ahí en esa forma, era como Que amigo. tenías que estar ahí. Era muy temprano, pero ahí estaban. Entonces, un bulto tenía derecho a un bulto y otro bulto. Mi esposa hasta Rolly alcanzaba un bulto. Stay here, bro. Yeah. Y ellos en esa forma, porque era barato, nos daba barato. Eran That's descuentos, awesome. ya. Sí, porque juntaban y la madre estaba bien. Pues de eso hice mis apartamentos. Ya. Y ahí están. Ya. Wow. Entonces, los chamaquitos estos, aunque jugaban como quiera, porque yo decía, mira, hoy eres mi ayudante y te voy a pagar. Por lo tanto, no eres mi hijo, así que ponte a trabajar rápido. Es una manera de poderlos llevar, que llegaron, pues, estoy contento con ellos, orgulloso en sí, mi esposa y yo. Cumplí yo 86 años y sigo trabajando. Wow. Gracias a Dios. Les digo, no quiero que se me arriben a eso, porque les digo, ustedes es su vida de ustedes. Tú te llamas Ronnie Cavazos Mascorro, sé tú. Así fui yo. Y soy el mayor de 16. Pues, 16. De 16, de papá y mamá. Wow. Esos números ya no se ven. No, ya no se ven. Pero papá murió joven a los 49 años. Entonces, échale trancazos. Te sacan de sexto año en México y a trabajar, papá. La carpintería, papá era carpintero en China, Nuevo León. Entonces, allí le echas trancazos. Ya sales de sexto. Una tía me dio unos 2 años de contador. Por eso me defiendo los numeritos. Y luego ya se casó, estorbaba. Está muy chiquito el cuarto ahí. Tan chiquito, ¿me entiendes? Estorbaba, ¿no? Así es que había mucho ruido. Así que para atrás con papá. De trabajar. De petróleos. Después de 15 años, pues nació mi hijo observando aquí. Pues era bien fácil. Yo nunca ocupaba un abogado para hacer los papeles. Le he dado a mi cuñado, a 2 cuñados, conseguirles trabajo aquí y la carta de trabajo. Antes era así. Carta de trabajo. Era más fácil. Y mi hermano siendo residente legal, le arregló a mamá con 6 para atrás. Pero yo ya me había casado con mi esposa. Entonces, en esa forma, mi mamá se hizo ciudadana americana. Oh, wow. Y somos un montón. El montón de papá y mamá somos un promedio más o menos de 200. ¿Me entiendes? Mi hermano tiene su familia, los hijos tienen otra y así por el estilo. Entonces se juntaría una familia muy grande. Pero de ahí se te aparte. Todos en su mundo. Sí, porque mi papá me dijo, papá, ahí te encargo. Mi papá murió joven y dice, mi hijo, ahí te encargo. Usted es el mero, bueno. Está bueno, papá. Lo que tú digas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues te casas, vienen los y las fuerzas ya no son iguales. ¿A cuántos años tenía usted cuando se casó? Yo me casé a los 30 años 30 años. y a los 26 Quiero cuidar así Más para que pueda grabar bien la voz de usted. Ok, está bien. Pues hay que me diga porque por lo otro no. No se mortifique. Ok, entonces murió él y acabo de conocer a mi esposa actual. Entonces,
Le seguimos echándole ganas. Ya estaba en Petróleos. Yo entré en 1955 a Petróleos, cuando tenía 18 años. Y salí el 69 trabajando. Ya tenía mi pasaporte para ir a trabajar a Chicago, porque mi hermano trabajaba allá. El que me sigue, a mí no me sigue a mí, pero el tercerito que me sigue, y tenía ya su trabajo, y dijo, no, vente, vamos para allá a carpintero. Pues él traía carro nuevo, y otro carrito viejo, ¿verdad? Pues me voy, a ver qué onda. Saqué vacaciones, me fui, pero era transitorio en Petróleos. Transitorio quiere decir que no tienes planta, pero tenía derecho ya a planta. Ya tardaba por venirse la planta. Me voy allá, y no, pues a trabajarle. Cuando ponen el primer cheque, yo, oye, estás ganando igual que yo, ya tengo 2, 3 años aquí trabajando. Pero no te compares tú a mí, le digo, soy mayor, por favor. Sí, porque fui el papá de mis hermanos y hermanas, al final de cuentas, un tiempo. Hasta que dije, no, papá, lo siento mucho, eran tus hijos, pero no mis hijos. ¿Ves? O sea, no entiendes ya que murió, ¿no? Yes, sir. No, pues tengo que seguirle para poder que me den fuerzas para los míos. Right. ¿Verdad? Pues esa es la parte de la vida. Wow. Ahí están. Wow. Así es. My dad's got an Y interesting francamente life. yo la forma que estoy haciéndolo, porque yo le llamo a lo que yo tengo, pues lo he luchado, ¿no? Y viniéndome aquí, echarle trancazos. El primer año, pues, ¿cuándo había yo juntado $15,000 en 6 meses ahí en Petróleos? Si en Petróleos era otra vida diferente. ¿Por qué? Porque los petroleros donde íbamos, pues éramos petroleros y ganabas bien. Y eras popular entre las mujeres, entre los muchachos, ¿verdad? Entonces era una vida muy, muy diferente, que no ahorrabas un 5. Right. ¿Me entiendes? Yes, sir. Ya cuando vine aquí vi eso, ya me hablan los amigos, hey, vente, ya que estás listo en la planta, ya estás en la lista. Dile Petróleos que no volví. Y desperdicié 15 años, 10 años reconocidos. Pero eso viene siendo a que en realidad le vi más futuro para mí aquí. 1969, y hasta la fecha. And when you came over here, cuando usted vino para los Estados Unidos, ¿tenía idea que iba a trabajar de primero, or did you have something else in No, mind? sí, pero yo soy mil usos, sé de todo. A papá le ayudaba desde los 6 años, ¿me entiendes? Lo que son, digo, me acuerdo de ello, y para mí es una nostalgia hermosa el ayudarle a tu padre chiquillo ahí a hacer ruedas de carretas, esas carretas de antes. Papá hacía los porrones, los rayos, las camas, los agujeros y los bojes y todo ese bolote. Okay. Entonces todo eso, cuando lo recuerdo, pues es algo muy bien, ¿no? Porque mi padre me lo dejó, ¿ves? Pero lo absorbí y me gustó. Y vamos a contar, por ejemplo, con unas sierras que se llamaban sierras largas, que un mango aquí, otro mango allá. Él y yo en una carreta para echar los mezquites pedazos, ¿no? Okay. Para hacer esos. Todo eso, cuando lo recuerdo, pues es grandioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo me empezó a enseñar eso. Y mis hijos fueron a la escuela aquí, todos fueron al colegio, y gracias a Dios los 4. Pero al final de cuentas están en lo mío, no más que mejor, pero es que fueron al colegio. Yo aquí, sinceramente, no me quejo, tengo lo mío para vivir, no les he pedido nada. De vez en cuando hay como son hijos, ¿no? Pero todavía puedo, y mientras pueda, es bueno para mí. Porque yo soy más feliz, o en sí, soy más rico en salud que en dinero, ¿me entiendes? Y eso ayuda mucho. También, tengo lo mío, es mío, tengo mi mansión que es mía también. Todo eso lo prefiero yo hacerlo yo mismo, tardarme menos en pagarlo y no 30 en pagarlo, ¿me entiendes? Yes, Soy sir. ese tipo. Yes, sir. That's Y awesome. aquí están los hijos, ¿cómo están? En la construcción. En la construcción y haciéndolo cada quien lo suyo, a su manera y en sus ideas, pero así es que Ronnie Cavazos Mascorro es él, Servando Arturo Cavazos Mascorro es él, y Arnold Cavazos es Arnolfo Jr.
es él. Cada quien que haga lo que a él le gusta, lo que él se desarrolle, es lo mejor. Yes, sir. Mi hija fue igual. ¿Cómo le hace sentir usted ver al nivel que ha llegado sus hijos en la construcción No, aquí en el Valle? ¿Qué te puedo decir? En primer lugar, estoy más feliz que su madre, que es en realidad la que los hizo, porque para mí la mujer es la fábrica de los seres humanos. Los hacen aquí, ¿me entiendes? Yes, sir. Entonces ahí desgraciadamente se ha maltratado mucho la mujer en otros países y aquí también a veces la regañamos o eso o lo otro, pero la mujer es parte de una fabricación de los seres humanos. No estoy diciendo de la vida, ni del otro, se lo dejamos el espíritu y el alma a Dios, por decir así. Right. ¿Ves? Yes, sir. Y eso es lo que me ha motivado a mí también, pero más feliz ha sido ella cuando ve a sus hijos en esa forma. Que se juntó con una persona, porque soy de los que no voy a ofender a nadie, pero no quiero que mi mujer trabaje. Ella trabajó de maestra titulada en México. Le digo, ¿sabes qué? Te vas a salir de ahí, te vas a estar en la casa para cuando salgan mis hijitos de la escuela, me les des de comer. Y cuando yo llegue también, calientito. Entonces, desde entonces, 4 años nomás, tenemos 56 años de casados, 60 de conocernos. ¿Ok? Entonces, eso es para mí. Le digo, ¿te has arrepentida? No, porque tienes a los hijitos, los atendiste, la quieren bastante, y luego siguen los nietos. Hasta ahí nomás, viejo, porque ya no alcanzamos a los bisnietos. ¿Ves? Eso es, y está bien, mi señora, mejor que yo en salud, en realidad. Yo no estoy bien, lo que pasa es que estoy recapeado. ¿Qué le llamo recapeado? Que a los 65 años que ya me hice de Medicare, a recapearte. Que tienes que, porque desde que murió mi padre, yo tenía 26 años, entonces, ¿por qué murió? Mi padre murió de cirrosis. Okay. ¿Qué cosa es cirrosis? En ese tiempo para mí, ni le ponía atención, yo también chupaba, ¿no? Entonces, o sea, tomaba, pues soy petrolero. Entonces ahí ya empecé a ponerle más atención y a los familiares que iban muriendo, ¿por qué razón? Me metí más en la medicina, pero ya de libros y saber. Y ahorita en la actualidad, pues el internet está tremendo. Right. Yo tengo un marcapasos adentro del corazón. A heart pacer. ¿Ok? For those that don't know, it's a pacemaker. Pacemaker, es inside the heart, ¿ok? Yes, sir. Se lo pusieron porque el de aquí no lo quería. ¿Por qué? Porque me iba a imposibilitar a trabajar. Estoy hablando del año pasado. Dije, no, eso no. Luego, pues que ya, pues el de aquí adentro, una capsulita y trae computador y todo eso, y trae para agarrarse. Dale con ese lado. Por ese lado vamos. Porque entonces me imposibilitaba a mí el otro a trabajar. No puedes voltear, no puedes levantar. Aquí el cinto, el drill, Right. soldadura y todo eso. Entonces yo todavía no estoy inútil. Estoy trabajando. Y me siento bastante bien trabajando. Repelo, porque le digo, hey Dios, ¿cuándo van a ser my golden years? Cuando te vengas para acá. Si quieres, ¿te quieres venir ya? Vamos a hacer otro deal. Ya que queda un poquito los 100, pues échamelos. No le hace que sea trabajando y duro. It's crazy. ¿Ves? Eso es para hacer que el hombre, el ser humano no se tiene por qué dejar, pero tiene que cuidarse a sí mismo. Para mí, quererse es quererse a sí mismo. Porque si tú me quieres, si tú te quieres, tienes chance de quererme a mí. Pero si no te quieres ni tú, no me vas a querer a mí. That's very Esa es deep. la realidad. Yeah, that's very real. Así es. Y las esposas, si no trabajaran, estarían, pero esto es otro mundo, ¿no? Es la tecnología y todo eso, y hay que vender y todo eso. Y las mujeres trabajando, no la hacen, si no, no la harían. Yo hice casas también, hice casas, vendí casas y todo eso. No en el aspecto de ellos, es otro step. Yes, sir. Aprendí inglés en la calle. He ganado 2, 3 casos de sin ser lawyer, en más de $50,000 con una carta, simplemente. ¿Ves? Todo eso es que se es inteligente. Todos somos inteligentes, nomás que hay que desarrollarnos. Todos. Nomás que hay que desarrollarnos. Tener necesidad, responsabilidad y hambre de ser otros. Yo lo aprendí así porque somos 16,
Han muerto de mi familia un montón. Me dicen, no, ¿cuánto te toca a ti? No, si el problema que me tiene castigando Dios, los tengo que enterrar a todos ustedes. No, no la muerte. Me dicen, I'm being punished, motherfuckers. tengo la ventaja también y en mí mismo que soy una persona que han ido a buscarme a que les dé consejos. Carpinteros y todo eso. Personas de los apartamentos, tengo 40 años de tener. He divorciado, he juntado, y tú tienes esto, tú tienes esto. He aprendido psicología sin ir a la escuela. ¿Dónde se aprende? En los apartamentos. ¿Por qué? Porque he conocido montones de gentes y todos somos diferentes. Yeah. ¿Ok? Yeah. Por eso mis hijos son de tigres, pintitos. ¿Ok? Yeah. Ya con eso es suficiente. Yeah. ¿Ok? Pero es decir, hablé de esto porque en realidad, por estar mi hijo aquí presente, que en realidad soy feliz, hijo, porque en realidad ustedes crecen. Estoy feliz con mi esposa. Nos peleamos. Y cuando nos peleamos, tengo una casa de 2 pisos. Se va allá para arriba. Y la pues, tengo que ir a buscarla ya. Pues, sí, Lo voy a buscar. pues, estamos hablando de muchos años, ¿no? No somos compatibles, incompatibles los seres humanos, ¿ves? Y para vivir la edad que tenemos nosotros, está canijo, ¿no? Yes, sir. Me consiguió una mujer soy más activo. Hasta el doctor dice, tú eres carito, señor, escamadita. Y vale más que sea porque si no explotamos. Sí. ¿Ves? Pero estamos contentos todos. Y gracias a Dios, no le debemos al income tax ni nada de eso. Todo está bien pagadito, todo estoy en regla, porque es parte de mi responsabilidad. Que tuve como hijo mayor, como padre de mis hijos, digo de mis hermanos, en un tiempo, de mis hermanos y hermanas. El esposo de mamá, hey, mijo, que tengo un problema, fíjate que allá voy con ella, ¿ves? Todas esas cositas me han enseñado mucho en la vida, a cuidarme a mí mismo. No soy súper, estoy recapeado de ojos, de todo. Ya ves, el último es este y me ha salido gigantito. Ahora, antes no dormía porque me decía el doctor, está bien de tu corazón, pero te baja el pulso a 35, no te debe de bajar, te vas a quedar dormido. Pues qué padre. Y luego, pues, ¿cuál vas a poner ese? No me gustó. Y luego salió ese que sí, ponme ese, dale pues. No, pues es diferente. No baja de 60. Y ya duermo. A gusto. ¿Ves? Yeah. Esa es parte de mi vida. Y si platico la de mucha vida. Wow. Tengo. Oh, claro. Soy el mayor de 16, fíjate. El primer nieto de mi abuelo, y mi abuelo tuvo 24 hijos. Pero como era mormón, tenía 2 ranchos. 24. Pero no era mormón. Lo que pasa es que sí tenía 2 mujeres. Un hijo y otro aquí. Me decía papá. You don't see that anymore. Me decía papá, That's highly pero frowned tengo upon. que decir que era mormón, porque pues, son los que pueden tener 2 ranchos. Hay uno acá y otro hijo acá. Le decía, cuando yo me rotoviaba con papá, le dije, no, papá, digo, me estás rotoviando, hijo, y yo no rotoviaba a tu abuelo. Y eso que me llevaba al otro rancho. Wow. Y se veían Different bien. times. Se veían, fue un viejo que a las 2 las enterró. O sea, se murieron. This is in the 1940s. 1940s. Crazy, right? True love. Entonces tenía 2 ranchos, un rancho acá y otro rancho acá. ¿Ves? Cuando En total fueron 24 hijos de los 2 ranchos. De los 2 ranchos. Y en total, los que somos de todo eso, de papá Antonio, pues de papá Antonio, somos más de 500. Si nomás de papá y mamá, yo creo que somos como 150. Mis hijos, los hijos, ¿verdad? Cuentan él, los hijos de él, y entonces la grupa. A unos ni conozco. wow. You know, I'm interested in knowing on, and this is a little bit off the topic that you're speaking of, but when he would make you sit on top of the bundles and stuff, ¿a cuánto estaba pagando en esos tiempos por la madera que estaba comprando en un sábado que iba a comprar madera que No, que pues tenía? baratísimo, olvídate. Era baratísimo. Que yo puedo acordarte, pues sería, por ejemplo, a lo mejor $1 el stat.
$1. Estoy hablando de aquí. Yo vine cuando él tenía 4 meses. Y aquí, de Ciudad Mía, me vine para acá. Entonces ya empecé y hice. Es más, ya tenía la casa. Y tenía casa en Mier. Soy de ese tipo. Pues. Le digo, ¿sabes qué? Mier se está descomponiendo, no me gusta esto y lo otro. Y ¿sabes qué? Vámonos para allá. Hasta la casa no se pudo vender. Y nos vinimos. Entonces, en ese entonces, pues si yo hacía un promedio, en aquel entonces, de $3,000 a $4,000 por semana con mis ayudantes, ¿no? Con Ronnie. De primero. Sí, a mí no me pagaban not even close to that. Me interesan los clavos y trabájele ahí. Usted no es mi hijo ahorita, usted es mi ayudante. Wow. But that's the way to do it. No, pero I think I'm owed back pay. Payable, man. Yeah. Esa es precisamente la escuela que al final de cuentas Dios me dio la ayudita porque entonces ellos también, sus hijos, y entonces yo les decía, mira, somos como los animales, el toro, la vaquita de esas corrientonas chachinas, le digo, hay que mejorarla a charolais, ¿ves? Poco a poco, pues que vayan aprendiendo más. Y eso fue lo que hice. Por ejemplo, no sacar a mis hijos de la escuela para que me ayudaran a mí, de high school, ¿me entiendes? Ahí los apachurro, ¿no? Alas, para eso los criamos. Mi papá tiene un decido que dice, how do you say, like a saying that says que las águilas no comen con, the eagles don't eat with chickens. No. Las águilas no comen con gallinas. Las águilas no comen con gallinas. And my dad's always like, you need to, and que dice, las gallinas comen desperdicio y las águilas no. So you have to fly within your level. But yeah, it's in reference of people. You know what I mean? And right now that you're speaking of the way you brought up your children and the way you brought up like Ronnie and Servando, which I mean, I think these guys, to me, all these men are great men, and they're men of value and men of a high stature in just my opinion. But I see that all you guys come from strong dads, man. Like it comes from the father that you had prior to yourself. It comes from like you have your dad working with you, and you look up to your dad, and your dad's your backbone, and I'm sure your father was your backbone, and it's very important. Sí, pero sí, es very importante, pero también es parte de que vamos a decir de mi familia, que somos ahorita 10, poco puedo decir que son los que terminaron ya los hijos, ¿me entiendes? Los hijos de mis hermanos, por ejemplo, que sean de colegio, que se dedicó el padre a aventarlos a eso, estúdiale y agarra lo que tú quieras, es tu problema, yo ya te di vida, ya eres esto, dale gas, vas a hacer, yo te voy a ayudar, hay que pedir prestado, pero hay que hacerlo. Y cuando lo logren todo eso, y que ya están ahorita que en la edad de esta, ¿no? Ya con el tiempo, pues lo ve uno, mi esposa en primer lugar, como digo yo. Le digo, si tú eres feliz, porque es la madre, y nadie siente más a los hijos que la madre, en realidad. Entonces, no soy feliz. Y a mí que, es diferente, ¿no? Estás conmigo. Y luego, pues te digo, ahí estás en la casa. Eso es la ventaja que me hace crecer a mí como hombre. You take your moms to go see your houses? Yeah, she's seen quite a few of my houses. What do you think of your houses? Obviously, they're proud. He's right there. Ask him. ¿Le gusta el producto que está construyendo Ronnie ahorita a su esposa? ¿Mande? ¿A su esposa le gustan las casas que está construyendo Ronnie? Sí, desde luego. Mira, cuando empezó Ronnie, porque yo hacía otro tipo de casas, ¿no? Entonces, pues la convencional que se hace de picos y garigoleos y todo ese bolón. Me gusta a mí garigoleas, no me gusta, porque le meten más dinero y la gente no paga. Aunque, sí, porque ahorita es más comercial, yo me voy por lo comercial ahora, ¿no? Pero bueno, él empezó con algo que le decía, no, y no. Poco a poco fui entendiendo que era como una marca, como vamos a decir, de esos pintores, right. ¿Ves? Yeah. Que tienen la marca, ¿no? Yes, sir. Y déjalo. Ahorita, ahí está.
Ya se está cimentando en eso. Está dejando su marca. Right. Y lo van a empezar a imitar. Y van a empezar las casas ya grandes a ser más diferentes. Porque solamente los ricos van a pagar una casa como la que tengo yo simplemente. Vale mucho dinero, sin embargo es antigua. ¿Ves? Pero ok. Entonces ya es más moderno. Entonces al final de cuentas él está haciendo lo que él desarrolló en su mente. Right. Y hay que respetar eso. Yep. Y el otro como sea. Y el otro también como sea. Así es. Uh-huh. Con eso es feliz. Mientras sean felices. Right. Exacto. Así es. Que cometan errores, pues así vas a pasar. Right. Pero también una muy importante, quiéranse a sí mismos. Quieran su cuerpo físicamente. ¿Ves? Monetariamente, pero físicamente. Aquí me tienes aquí 85 años. 60. This guy's 60. Tengo 60. 60, pues te faltan 25. Sí. Y corre. Quisiera llegar. Pues por eso te digo, tienes que cuidarte tú mismo. Y lo más importante ahora se tiene que ser más inteligente. Ahora con la actualidad que todo esto es la tecnología, más inteligente, sí. No tanta importancia al dinero, al trabajo, esto, lo otro, a tu oficio. Quiérete a ti mismo. Y todos ustedes, cada uno, primero están para poder querer a quien, a tu hijo, a tu esposa, tu sobrino, en fin, a tu madre, a tu padre, así es. No digan que yo hice eso, no, lo aprendí en el camino. Correcto. So, el viernes no vamos a juntarnos otra vez. No, fíjate. Espérate, ya te entiendo. Oye, pero ¿no crees que yo le paré a los 40? No. Si me buscas, podemos salir ahorita donde tú vas, tú también. Sé de todo eso. Por eso te digo que hay que saber caminar en la vida. Yo le llamo así. Es un pino. El pino ese es todos esos que se quemaron, que los quemó el frío, que tan bonitos que estaban. Sí. Pues se quemaron. Entonces yo le digo, es un pino tu vida. ¿Ves? Empiezas desde abajo y hay una rama. Esa rama, vamos a ponerle, es el primer año de ir a la escuela. Primer año. Te metes a la rama y luego sigue la segunda, la tercera, la cuarta. Y ahí te vas en tu vida, de rama en rama. Para poderle llegar a yo voy en la tercera parte apenas. No le voy a llegar. Correcto. Porque eso es perfecto. Quiero decirte que cuando llegues a una rama, si no te conviene, salte y conoce la otra a ver si te conviene. ¿Entiendes? Sí, porque esos son los errores. Uh-huh. No te quedes ganchado en una sola. Uh-huh. Claro. Uh-huh. That's deep. Mi esposa me quedé ya cuando es final, pero sigue otros puntos, ¿ves? Sí, no. Los puntos. Eso es todo. En la vida es todo y cuidarte tú mismo, cuidarse todos, Ron y todos. Y no engordes tanto, bájale. Y todo se puede hacer. La mente es la poderosa de todo ser humano. Aquí está todo. Y otra cosa, si tú me dices que quieres a tu señora o a tu madre con todo el corazón, yo te digo que mientes. El corazón no piensa. ¿Quién es el que piensa? La mente. Entonces, ¿quién es el que manda en tu cuerpo? La mente. La mente. Correcto. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando descubres todo eso, por eso te digo que el ser humano se tiene que meter en muchas cosas. Yo sé hacer de todo. Planitos, no como los que hacen rones, desde luego, pero sé hacer planitos. Me enseñó él a hacerlos y los hago mis planes, mi casa y los míos los hacía. Y luego en esa forma, quiero decirte que vas aprendiendo a soldar de electricidad, de plomería, de todo. En los apartamentos yo estoy solo, yo les doy mantenimiento a todos. Qué bueno, ¿no? ¿Y por qué no se...? Pero fíjate, uno de mis hijos, papá paga, mi hijito. Si pago, le voy a pagar y no necesito eso, lo puedo hacer. Entonces me lo ahorro para poder tener dinerito para sustentar la casa y poderles dar, le perdí a ustedes una hamburguesita porque bueno, con la novia. Quiero decirte en ese aspecto que tienes que hacer y lo sigo haciendo. Gracias a Dios. Qué bueno, bendito Dios. Y no le voy a parar porque, le voy a parar ya cuando ya no pueda. Sí, porque también me dice, bueno, ya si quieres vente conmigo, no hay problema. Pues digo, espérame tantito. Excelente. Es que en realidad ya falta poquito para 100, ¿verdad?
Digo, pues, ¿cómo ves? Los aguanto, sí los aguanto, pero pues tenemos los problemas de tráfico, accidentes y todas esas cositas. ¿Cómo estás de salud? Bien. No el 100, pero un 70% sí. Correcto. Tengo un cuñado, hermano de mi señora, está en el hospital. Me va a cumplir 80. Pero le digo, es que no se mueven. Si no se mueves, el cuerpo se va para abajo. Y si no hace nada, vayan a hacerse. De hecho, Luna se mueve. Luna tiene 60 años y todavía juega conmigo. Tratamos de hacerlo. Sí, claro. Bueno, ya de eso de juegos de fuerza, no, pues ya no podría yo también. De repente. Ya no podría, pero no, que tienen que divertirse como quiera a su edad, ¿me entiendes? No, sí. No pararle, no, que tanto. Ok, entonces sí. Viernes y sábado. Sigan su rutina. Sigan su rutina porque es importante, la necesitamos. Somos parte de tu mundo, de tú mismo, porque la necesitas porque es parte de seguirle. Yo ya no tengo amigos. Ya no, aquí estamos. Bueno, pero estoy hablando de los amigos míos, de los que nos entendemos, de los que echábamos mentiras y le pegamos. No, pues aquí está bien. Aquí hacemos lo mismo. Llegó al lugar adecuado. Si mentiritas quieren, te las damos. Oye, no puedo con ustedes. Los años no pasan en balde. No. No es igual, me van a ver a mí una muchacha y luego, no sé, pues lógico, me tumba, ¿no? Nomás que Manny mata carita, dicen algo así, ¿no? Something like that. No sé. Pues, muchas gracias, como quiera, y lo que les pude servir, pues todo. Thank ¿no? you. Sí, Thank you no, for gracias. the advice. Algunos a veces sí son, que sí deben de empezar. No se pueden quitar de la noche a la mañana, ¿no? Pero poco ir pensando, ¿no? Hay que ayudar a los demás, pero sin que te frieguen, ¿no? Yo en los apartamentos así, estás mal, te corro. Y no vengas aquí a fregarme porque esto lo hice para vivir yo y mis hijos también. Entonces este es un contrato. Hasta la fecha me dice la abogada, dice, no lo hagas porque te puede acusar. Será la fregada, pero sí es. No me vengas a fregar porque te voy a correr. Y es como si fueras tú hombre, yo también hombre, no voy a dejar que me vengas a fregar. Y vienes a mi casa y te estoy dando un techo, pero es mía. Yeah. And on that note. Por los padres, porque se trata de psicología. Correcto. Perro con perro. Un perro. Bueno, gracias, papá. Sí. We'll Ahí le mandamos el video. That was a cameo for everybody that's tuning in. Muchísimas gracias. No, Mr. Casas. Ok, que le vaya muy bien. Al rato le hablo. Mucho gusto. Ya está bueno. Just so everyone knows, he came in here to get some paperwork signed. Yeah. My dad can talk. We would have had to turn this over and start again. So he would have kept going. No, but what he had to say was awesome, man. He has a lot of wisdom, man. A lot of knowledge. That was awesome. And he's lived a long life. I really liked what he said about how he kind of illustrated life. Being that pine tree, and if you don't like the direction that you're going in your life, just get out of it and go to the next branch. Go to the next branch, man. And I think that in general, life is just all in our head, man. Mm-hmm. I think that sometimes we just get lost inside our own thoughts and we create situations that are not real. And you have someone like his age that lives a life, and he's telling you, like, man, it's all in your head. Like everything's in your head. And hearing that from somebody that's 85. 85. Yeah, 85. He's gonna turn 86 in July. Wow. How do you feel about life, Luna? Like, how do you, like, at your age where you're at, like, What's next? Yeah. Like, how do you What's feel, next bro? for me? Still have a long ways to go. I want to be 85 and being like that, Yeah. that shape. No. Being mad at your tenants. Right? Be able to kick them out. No, but I mean, I'm still think that I want to be living for a long time. And a good health. I mean, hopefully, that's why I'm trying to stay busy all the time, exercising stuff. Then, Yes, sir. but yeah, my dad, he was 94 when he passed away. I mean, he was 94 and 6 months. When he turned 94, he was still drinking a beer or two
He liked beer, loved beer, and I guess por eso, bueno, a mí más o menos me gusta, pero no me gusta mucho. algo de eso, pero no le saqué mucho a mi papá, pero he was in good health. Estaba activo todo el tiempo, pero pues quiero llegar a ese. That's a good goal. 94 years old. Yeah, and pues dejarles algo de legacy a my kids. Yeah, we talk about legacy. Yeah, we talk about legacy too. So this 94. Yeah, 94. Does would your son ever want to take over your company? As right now, no. I think my daughter. She helps me también en social media. Ponle esto y me ayuda ahí. Y yo creo que her and my grandson are the ones that probably gonna raise their hands. That's awesome. Yeah, so. So the STBA will be there to help them if they ever want to take over your business. Obviously, and we've talked about this before, like what we're doing with this organization is just that, right? Leaving a legacy. And we now get to know the man behind the company, Mr. Luna. And I think we all can agree that he's a good man, right? Man of integrity. He makes decisions based on love, right? He moved to a whole nother country because of love. Because of love for women. And so and all those things are super important. And I think that being in this organization, if your kids ever decide that they want to take over the business, you have left a footprint that we can all respect and appreciate, and even more so try to help them navigate through this business and help them be successcul. So thank you. Man, I'm just blown away. I'm just blown away with this podcast. I'm a personal believer that you learn off of people that have lived more life, and I try and take everything in, man. And I'm obviously not perfect, and I don't think anybody is, but I was really listening to what your old man had to say, and I don't know, man. I just feel like we're all just product of the information we take in, and he threw a bunch of information, and yes. Like, if you were listening to him, like he was really telling you, like, teaching. And really teaching. But man, thank you guys so much for coming through, and we're gonna do this again. Definitely do this again. Thank you for the invitation. We obviously didn't know. We wanted to get to know the man behind the wheels at the 7-on-7. That was really impressive. That was to me, wild, man. Bro. Yeah. That was really impressive. When I saw you run, I was like, "What the hell's going on?" He's pushing 60, bro. That's crazy. It was a pleasure, Luna. Seriously, and Sergio, thank you for cameoing. If you guys ever want to sit in on any interviews, and we got 4 chairs. So thank you. You guys are welcome anytime. You're gonna go to lunch with us with Robert? Yes. Yeah. We're going to Maury. Yes, sir. We'll be at Maury. Anybody wants to go? Yeah. Anybody?